¿Te has dado cuenta de que últimamente algo dentro de ti no encaja como antes? ¿Sientes una incomodidad interior que no te deja seguir igual, aunque por fuera todo parezca normal? ¿Y si esa inquietud no fuera ansiedad, sino el Espíritu Santo empujándote a cambiar algo que ya no puede permanecer igual? En este video vamos a hablar de una verdad que pocos se atreven a explicar. Cuando el Espíritu Santo incomoda, no es para castigarte, es porque está preparando una transformación. Esa presión interna, esa pérdida de paz aparente, esa sensación de que ya no puedes seguir como antes, tiene un propósito. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, transfórmame, si crees que estas palabras pueden marcar un antes y un después en tu vida. Si hoy sientes que Dios te está confrontando para llevarte a algo más profundo, cuéntanoslo. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo está obrando en tu corazón en este tiempo. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para caminar juntos bajo la guía de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor discernimiento, obediencia y propósito. Hay momentos en los que la vida no se rompe por fuera, pero algo empieza a crujir por dentro. No es un dolor evidente ni una crisis visible. Es más bien una sensación persistente de incomodidad, como si lo que antes funcionaba ya no encajara del todo. Sigues haciendo las mismas cosas, hablando con las mismas personas, manteniendo los mismos hábitos, pero algo ha cambiado en tu interior. Y aunque intentes ignorarlo, esa inquietud no se va. Muchos confunden esta incomodidad con ansiedad, con cansancio emocional o con una etapa pasajera. Intentan distraerse, llenarse de ruido, seguir adelante sin mirar demasiado profundo. Pero hay una verdad que no se puede esquivar por mucho tiempo: cuando el Espíritu Santo empieza a moverse de verdad en la vida de una persona, rara vez lo hace manteniendo todo igual. Su presencia no siempre llega como consuelo inmediato. Muchas veces llega como confrontación. El Espíritu Santo no viene solo a tranquilizarte, viene a alinearte. Y para alinear algo que está torcido, primero hay que tocar el punto incómodo. Por eso esa sensación interior no es un error, ni un fallo espiritual, ni una señal de que Dios se ha alejado. Al contrario, es una evidencia de que algo está siendo señalado, expuesto, iluminado desde dentro. Hay personas que pasan años viviendo en una calma falsa, una paz construida sobre la costumbre, la repetición y la evasión. Todo parece estable porque nada se cuestiona. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, esa estabilidad superficial empieza a tambalearse. No porque Dios quiera destruir, sino porque lo que no es verdadero no puede sostenerse para siempre. Esa incomodidad suele aparecer cuando una etapa ha terminado, aunque aún no te hayas atrevido a aceptarlo. Puede manifestarse en pensamientos que antes no tenías, en una falta de entusiasmo por cosas que antes te llenaban, en una resistencia interior a seguir actuando como si nada pasara. De repente, lo que tolerabas ya no te da paz. Lo que justificabas empieza a pesarte. Lo que evitabas mirar se vuelve imposible de ignorar. El Espíritu Santo no empuja con violencia, pero tampoco susurra eternamente. Hay un punto en el que la incomodidad se vuelve insistente porque el cambio ya no puede postergarse. No se trata de que estés haciendo todo mal. Se trata de que no puedes seguir igual si estás siendo llamado a algo más profundo. Muchos quieren la guía de Dios sin el proceso de ajuste. Quieren claridad sin renuncia, crecimiento sin confrontación, transformación sin incomodidad.
Pero eso no existe. Todo lo que crece de verdad pasa primero por una etapa de tensión. Nada se expande sin presión. Nada madura sin ser desafiado. Esa presión interior no busca destruir tu identidad, busca revelarla. El Espíritu Santo no incomoda para confundirte, incomoda para despertarte. Para sacarte del piloto automático. Para romper patrones que ya no corresponden con quien estás siendo llamado a ser. Por eso, cuando esa inquietud aparece, el peor error es correr en la dirección contraria. Llenar el tiempo, justificar lo que duele, anestesiar la conciencia. Porque cuanto más se evita el cambio, más intensa se vuelve la incomodidad. No porque Dios castigue, sino porque insiste en no dejarte estancado. Hay decisiones que no se toman desde la comodidad, sino desde la verdad. Y la verdad rara vez es cómoda al principio. La incomodidad espiritual es una forma de misericordia. Es una advertencia suave antes de que el estancamiento se convierta en desgaste. Es una llamada a revisar el rumbo antes de perderte del todo. Tal vez has notado que ya no puedes orar igual. Que ciertas palabras ya no salen con la misma ligereza. Que hay silencios más largos. No es ausencia. Es profundidad. El Espíritu Santo no siempre llena el espacio con respuestas rápidas, a veces lo llena con preguntas que te obligan a mirarte sin máscaras. Cuando algo debe cambiar, primero debe hacerse consciente. Y la incomodidad cumple esa función. Te hace sentir lo que ya no está alineado. Te muestra dónde estás resistiendo. Te revela qué partes de tu vida han quedado atrasadas respecto al crecimiento interior que ya comenzó. No todo cambio empieza con una revelación clara. Muchos comienzan con una sensación incómoda que no sabes explicar, pero que no te deja en paz. Esa es la antesala de la transformación. El momento en el que Dios no te empuja desde fuera, sino que te inquieta desde dentro. Ignorar esa voz no la apaga. Solo la vuelve más persistente. Porque cuando el Espíritu Santo marca algo, es porque ya ha visto lo que tú aún no quieres enfrentar. Y no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte. Hay cosas que Dios no quita de golpe, pero empieza a incomodar hasta que tú mismo ya no puedes sostenerlas. Relaciones, hábitos, actitudes, formas de pensar. No porque sean escandalosas, sino porque ya no son coherentes con la vida que están haciendo en ti. Si hoy te sientes incómodo sin saber exactamente por qué, no te apresures a huir de esa sensación. Detente. Escucha. Observa qué áreas de tu vida ya no producen paz, sino tensión. Ahí suele estar el punto exacto donde el Espíritu Santo está trabajando. La incomodidad no es el final de algo, es el inicio de una transición. Y toda transición, antes de aclararse, primero desordena. La incomodidad espiritual no aparece al azar. No llega porque sí, ni surge de la nada. Suele manifestarse cuando algo que te acompaña desde hace tiempo ya no puede seguir caminando contigo. Puede ser una forma de pensar, una relación, una dinámica emocional, una costumbre que antes parecía inofensiva. El problema no es que eso sea nuevo, sino que tú ya no eres el mismo. Hay etapas en las que Dios permite estabilidad para formar raíces. Pero también hay momentos en los que esa misma estabilidad se convierte en límite. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo empieza a marcar distancia entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. Esa distancia se siente incómoda, porque te deja en medio, ya no encajas del todo en lo viejo, pero aún no ves con claridad lo nuevo. Por eso la incomodidad suele venir acompañada de confusión. No sabes exactamente qué está mal, pero sabes que algo no está bien. No hay un pecado evidente,
no hay un colapso externo, no hay una señal dramática. Solo una sensación persistente de desajuste interior. Como si intentaras ponerte una prenda que antes era tu talla, pero ahora aprieta. El Espíritu Santo no arranca de golpe lo que ya no sirve. Primero lo expone. Te permite sentir el peso, la fricción, la falta de paz. No para castigarte, sino para que seas consciente. Porque nadie suelta de verdad algo que todavía no reconoce como carga. Muchas personas oran pidiendo dirección sin darse cuenta de que ya la están recibiendo, solo que no en la forma que esperaban. Querían una respuesta clara, una señal externa, una confirmación visible. Pero en lugar de eso, reciben incomodidad. Y como no la entienden, la rechazan. Sin embargo, esa incomodidad es una forma de dirección. Te está diciendo que no puedes seguir igual. Que hay conversaciones que ya no edifican. Que hay hábitos que antes tolerabas, pero que ahora te drenan. Que hay decisiones que estás postergando por miedo, aunque sabes que ya no pueden esperar. Cuando el Espíritu Santo incomoda, lo hace porque está retirando su paz de aquello que ya no debe gobernarte. No te quita la paz en general, te la quita de lo específico. Y eso es clave entenderlo. No es que todo se vuelva oscuro, es que ciertas áreas dejan de sentirse correctas. Por eso hay personas que dicen, no estoy mal, pero tampoco estoy bien. Esa frase es una señal clara de transición espiritual. Estás en un punto donde lo viejo ya no sostiene, pero lo nuevo aún no se ha manifestado del todo. Y ese espacio intermedio es incómodo por definición. El problema es que muchos intentan forzar comodidad donde Dios está provocando cambio. Tratan de volver a sentir lo mismo de antes, de recuperar una paz que ya no es válida, de convencerse de que no pasa nada. Pero cuanto más lo intentan, más evidente se vuelve la incomodidad. No porque Dios sea cruel, sino porque es coherente. No va a darte tranquilidad para seguir en un lugar que ya no corresponde a tu crecimiento. No va a bendecir la permanencia cuando te está llamando al movimiento. Hay cosas que el Espíritu Santo no prohíbe explícitamente, pero deja de acompañar. Y cuando eso ocurre, lo notas. Notas que ya no hay fluidez. Que ya no hay gozo. Que ya no hay descanso. Sigues ahí, pero algo se ha retirado. Esa retirada no es abandono, es señal. Es señal de que estás siendo invitado a revisar. A preguntarte con honestidad qué estás sosteniendo solo por costumbre. Que sigues permitiendo por miedo al cambio. Que sigues justificando porque siempre fue así. La incomodidad también revela apego. Aquello que más te cuesta soltar suele ser lo que más incomodidad genera cuando el Espíritu Santo empieza a señalarlo. No porque sea lo peor, sino porque es lo que más se ha enraizado en tu identidad. A veces no se trata de dejar algo externo, sino de soltar una versión antigua de ti mismo. Una forma de reaccionar, de defenderte, de controlarlo todo. Y eso duele, porque implica reconocer que ya no puedes operar desde los mismos mecanismos. El Espíritu Santo no te empuja a un cambio superficial. No te pide ajustes pequeños para seguir igual por dentro. Te incomoda porque quiere llevarte a una transformación real, profunda, irreversible. Y eso siempre implica pérdida. No de valor, sino de peso innecesario. Hay quienes interpretan la incomodidad como señal de que están fallando. Pero muchas veces es exactamente lo contrario. Es señal de que estás creciendo más allá de los límites que antes te definían. Y crecer duele, porque estira, rompe moldes y expone resistencias. Si miras con atención, notarás que la incomodidad no aparece en cualquier área.
Aparece donde hay incoherencia entre lo que estás viviendo y lo que ya sabes en tu interior. Aparece donde hay una distancia entre tu conciencia y tus decisiones. Aparece donde estás postergando una obediencia que ya entendiste. Por eso no se calma con distracciones. Puedes llenarte de actividad, de ruido, de compromisos, pero al final del día vuelve. Porque no está pidiendo entretenimiento, está pidiendo respuesta. El Espíritu Santo no te va a gritar, pero tampoco va a callarse si sigues ignorando lo que ya te mostró. La incomodidad es su forma de mantenerse presente sin imponerse. De recordarte que algo debe alinearse antes de que puedas avanzar. Aceptar esa incomodidad no significa tomar decisiones impulsivas. Significa empezar por la honestidad. Reconocer que algo ya no encaja. Admitir que no puedes seguir fingiendo normalidad donde ya no hay paz. Darte permiso para cuestionar lo que antes dabas por hecho. El cambio no empieza cuando todo se aclara, empieza cuando dejas de resistir. Y esa resistencia muchas veces es interna, silenciosa, racionalizada. Pero el Espíritu Santo no trabaja con excusas, trabaja con verdad. Si hoy sientes que ciertas áreas de tu vida se han vuelto incómodas sin una razón aparente, no te apresures a tapar esa sensación. Detente y pregúntate qué estás siendo expuesto. Que ya no puedes seguir acompañándote. Que estás siendo invitado a soltar, aunque aún no sepas cómo será después. La incomodidad no viene a robarte estabilidad, viene a prepararte para una nueva. Pero antes de construir algo nuevo, siempre hay que desmontar lo que ya no sirve. Cuando la incomodidad persiste, suele aparecer una tentación silenciosa, resistir. No de forma abierta, sino con justificaciones internas. Pensamientos que suavizan la urgencia, que retrasan la decisión, que intentan normalizar lo que ya no da paz. No es una rebeldía evidente, es una resistencia elegante. Y es precisamente ahí donde muchos quedan atrapados. El Espíritu Santo no fuerza, pero tampoco negocia con la verdad. Señala con claridad y luego espera. Espera a que seas tú quien dé el paso. Y ese espacio entre la señal y la respuesta es donde la incomodidad se intensifica. No porque Dios presione, sino porque la conciencia ya no puede descansar en la incoherencia. Resistir no siempre significa decir no. Muchas veces significa decir todavía no. Postergar lo que ya fue revelado. Aplazar lo que ya se entendió. Esperar un momento más conveniente que nunca llega. Pero cada aplazamiento añade peso, y cada peso no resuelto se convierte en carga. Hay personas que llevan años sintiendo la misma incomodidad, no porque el Espíritu Santo no haya hablado claro, sino porque decidieron convivir con la tensión en lugar de atravesarla. Se acostumbraron a vivir con una alerta interna constante. Y aunque por fuera parecen funcionales, por dentro viven agotadas. La resistencia prolongada tiene un efecto, apaga la sensibilidad. No elimina la voz, pero la vuelve más fácil de ignorar. No quita la incomodidad, pero la normaliza. Y cuando eso ocurre, el estancamiento se disfraza de estabilidad. El Espíritu Santo no busca que vivas incómodo permanentemente. Busca que atravieses la incomodidad para llegar a una paz más profunda. Pero si te niegas a avanzar, la incomodidad deja de ser una señal momentánea y se convierte en un estado constante. Hay una diferencia grande entre atravesar un proceso y quedarse atrapado en él. Atravesar implica movimiento, aunque duela. Quedarse implica resignación. Y la resignación espiritual es peligrosa, porque te hace creer que así son las cosas, cuando en realidad así las has detenido. Muchos temen el cambio no porque no entiendan lo que deben hacer, sino porque no saben quiénes serán después.
La incomodidad no solo cuestiona lo que haces, cuestiona la identidad desde la que lo haces. Te confronta con versiones antiguas de ti mismo que ya no pueden sostener el siguiente nivel de responsabilidad espiritual. Por eso el cambio asusta. Porque no se trata solo de dejar algo atrás, sino de asumir algo nuevo. Y lo nuevo siempre implica mayor conciencia, mayor coherencia y mayor responsabilidad. El Espíritu Santo no incomoda para llevarte a algo más liviano, sino a algo más verdadero. Cuando resistes, empiezas a negociar con pequeñas concesiones. Ajustes mínimos para calmar la conciencia sin transformar el fondo. Cambios superficiales que no tocan la raíz. Y durante un tiempo eso parece funcionar. La incomodidad baja un poco. La tensión se suaviza. Pero no desaparece. Porque la raíz sigue intacta. Y mientras la raíz no se trate, el Espíritu Santo seguirá señalando. No por insistencia, sino por fidelidad. Él no abandona el proceso solo porque tú te canses de sentir. Hay decisiones que no pueden tomarse a medias. No porque Dios sea radical, sino porque la transformación real no admite ambigüedad. O avanzas, o te quedas. No hay un punto intermedio sostenible por mucho tiempo. La incomodidad se vuelve más clara cuando empiezas a justificar lo que antes no necesitaba explicación. Cuando gastas energía defendiendo elecciones que ya no te dan paz. Cuando evitas el silencio porque sabes que en el silencio la verdad se vuelve más audible. El Espíritu Santo trabaja mucho en esos silencios. No con palabras nuevas, sino recordándote lo que ya sabes. Trayendo a la superficie aquello que has estado evitando. No para acusarte, sino para liberarte. Resistir el cambio también afecta la claridad. Empiezas a sentirte confundido, no porque falte dirección, sino porque hay una dirección que no estás dispuesto a tomar todavía. Y esa tensión interna entre saber y no hacer genera desgaste emocional y espiritual. La incomodidad prolongada sin respuesta se convierte en cansancio. No un cansancio físico, sino un agotamiento profundo, difícil de explicar. Te sientes drenado incluso sin grandes conflictos. Y eso ocurre porque sostener incoherencias consume más energía que atravesar cambios. Hay personas que dicen sentirse lejos de Dios cuando en realidad están demasiado cerca de una verdad que no quieren enfrentar. No es distancia espiritual, es proximidad incómoda. Es estar justo frente a una puerta que sabes que debes cruzar, pero aún no te atreves. El Espíritu Santo no empuja por la espalda. Se coloca delante, ilumina el camino y espera. Y cuanto más tiempo permanezcas quieto frente a esa puerta, más evidente se vuelve la incomodidad. No como castigo, sino como recordatorio. Aceptar la incomodidad no significa entenderlo todo de inmediato. Significa dejar de huir. Dejar de anestesiar. Dejar de justificar. Significa reconocer que no puedes seguir ignorando lo que ya fue puesto delante de ti. El cambio real no empieza cuando todo está claro, empieza cuando estás dispuesto a obedecer incluso sin tener todas las respuestas. La claridad suele venir después del paso, no antes. Y eso es lo que más cuesta aceptar. El Espíritu Santo no te promete comodidad inmediata, pero sí coherencia profunda. No te ofrece una transición sin dolor, pero sí una paz que no depende de que todo sea fácil. La incomodidad es el precio temporal de una alineación duradera. Si hoy sientes que llevas tiempo resistiendo una inquietud que no se va, tal vez no necesites más confirmaciones. Tal vez ya las tuviste. Tal vez lo único que falta es la decisión de dejar de postergar. La resistencia no elimina el llamado. Solo lo hace más pesado.
Y lo que hoy pesa por dentro es, muchas veces, una obediencia que está esperando ser activada. Llega un momento en el que la incomodidad deja de ser solo una señal interna y empieza a afectar la forma en que vives el día a día. No porque todo vaya mal, sino porque ya no puedes actuar con la misma ligereza de antes. Hay decisiones que se vuelven pesadas. Hay conversaciones que cansan. Hay ambientes que drenan. Y aunque nada externo haya cambiado de forma radical, por dentro algo ya no tolera seguir igual. Esto ocurre porque el Espíritu Santo no trabaja solo en la conciencia, también ajusta la sensibilidad. Lo que antes pasaba desapercibido ahora incomoda. Lo que antes se justificaba ahora se siente incoherente. Y esa nueva sensibilidad no es debilidad, es afinamiento. Es señal de que tu interior está siendo preparado para sostener algo más auténtico. Muchos intentan recuperar la versión anterior de sí mismos, esa que se adaptaba con facilidad, que no cuestionaba tanto, que se acomodaba sin conflicto. Pero esa versión ya no existe. No porque haya sido mala, sino porque cumplió su ciclo. Insistir en volver a ella es como intentar habitar una casa que ya fue desarmada por dentro. El Espíritu Santo no solo señala lo que debe cambiar, también retira la gracia para permanecer donde ya no hay crecimiento. Y cuando esa gracia se retira, todo se vuelve más pesado. No porque Dios castigue, sino porque deja de sostener lo que ya no corresponde. Por eso hay personas que dicen sentirse agotadas sin razón aparente. No están haciendo más cosas que antes, pero se sienten más cansadas. No están enfrentando grandes crisis, pero viven tensas. Ese cansancio no siempre viene del exceso, muchas veces viene de la resistencia. De sostener una vida que ya no está alineada con lo que se está formando por dentro. La incomodidad también trae consigo una pérdida de tolerancia. Ya no puedes ignorar ciertas actitudes. Ya no puedes reírte de cosas que antes te parecían normales. Ya no puedes callar cuando algo te incomoda profundamente. Y eso genera conflicto, porque te obliga a posicionarte. Cambiar no siempre significa hacer algo nuevo. A veces significa dejar de participar en lo que ya no va contigo. Y eso duele, porque implica decepcionar expectativas, romper dinámicas, aceptar incomprensión. Pero el Espíritu Santo no te llama a agradar a todos, te llama a vivir en coherencia. Hay momentos en los que la incomodidad apunta directamente a tu forma de relacionarte. No necesariamente con personas malas, sino con vínculos que ya no acompañan tu proceso. Conversaciones que te devuelven a versiones antiguas de ti. Ambientes donde tu conciencia se apaga para encajar. Lugares donde tienes que reducirte para no incomodar. El Espíritu Santo no te incomoda para aislarte, pero sí para redefinir límites. Para que dejes de estar disponible para todo y todos. Para que empieces a proteger lo que están haciendo en ti. Porque lo que está en formación es frágil, y no todo entorno es apto para cuidarlo. Esa incomodidad también puede manifestarse como una urgencia interna por ordenar. Ordenar pensamientos, hábitos, prioridades. No desde el perfeccionismo, sino desde la necesidad de coherencia. Empiezas a sentir que no puedes seguir disperso. Que no puedes seguir viviendo a medias. Que algo en ti pide integridad. El Espíritu Santo no trabaja con compartimentos separados. No acepta una vida espiritual intensa y una vida diaria incoherente. Por eso empieza a incomodar en lo práctico. En la agenda. En el uso del tiempo. En las decisiones pequeñas que antes parecían insignificantes. Y aquí aparece otra tentación, minimizar. Pensar que es exagerado. Que no es para tanto.
que nadie es perfecto. Pero el llamado no es a la perfección, es a la honestidad. A dejar de excusarte en lo que todo el mundo hace cuando sabes que a ti ya no te da paz. La incomodidad se vuelve más clara cuando intentas volver atrás. Cuando pruebas retomar hábitos antiguos, pensamientos antiguos, rutinas antiguas y notas que ya no funcionan. No porque estén prohibidos, sino porque ya no alimentan lo que está creciendo en ti. El Espíritu Santo no te quita cosas por capricho. Te las quita porque ya no te sostienen. Y cuando algo deja de sostenerte, seguir cargándolo es un desgaste innecesario. Hay una tristeza particular que aparece en estos procesos. No es depresión, es duelo. Duelo por versiones de ti que ya no volverán. Por dinámicas que fueron importantes en su momento, pero que ya no tienen lugar. Y ese duelo también es parte del crecimiento. Aceptar que algo terminó no siempre trae alivio inmediato. A veces trae vacío. Pero ese vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para que algo nuevo se forme con más verdad. El problema es que muchos llenan ese espacio demasiado rápido por miedo a sentir. El Espíritu Santo no llena el vacío de inmediato porque quiere que aprendas a habitarlo sin huir. A confiar incluso cuando no todo está definido. A soltar sin tener aún la forma exacta de lo que vendrá después. La incomodidad, en este punto, ya no solo señala lo que sobra. Empieza a preparar el terreno para lo que viene. Te vuelve más selectivo. Más consciente. Más atento. Menos impulsivo. Menos reactivo. Y eso, aunque al principio incomode, es una ganancia profunda. Vivir alineado no siempre es cómodo, pero es liviano. Vivir desalineado puede parecer fácil, pero pesa. Y cuando empiezas a notar esa diferencia, ya no puedes fingir que no la ves. El Espíritu Santo no te pide que cambies todo de golpe. Te pide que dejes de mentirte. Que reconozcas que áreas ya no pueden seguir igual. Que aceptes que el crecimiento real exige ajustes reales. Si hoy sientes que tu vida se ha vuelto más exigente por dentro, no lo veas como una carga. Es señal de que estás siendo preparado para una versión más íntegra de ti mismo. Una versión que no necesita fingir paz donde ya no la hay. La incomodidad no es el enemigo del proceso. Es el indicador de que el proceso está activo. Y cuando aprendes a leerla correctamente, deja de ser una amenaza y se convierte en guía. Cuando el cambio empieza a tomar forma, la incomodidad deja de ser solo una sensación difusa y se convierte en una invitación concreta. Ya no es solo un malestar general, sino una claridad progresiva sobre lo que debe ajustarse. No todo se revela de golpe, pero sí lo suficiente como para que no puedas decir que no sabías. Y esa claridad, aunque necesaria, también confronta. Aquí aparece una de las tensiones más profundas del proceso, el deseo de avanzar y el miedo a perder. Porque todo cambio verdadero implica soltar algo, y soltar nunca es neutral. Aunque lo que se deja atrás ya no dé paz, sigue siendo conocido. Y lo conocido, incluso cuando pesa, da una falsa sensación de seguridad. El Espíritu Santo no te empuja a saltos ciegos, pero sí te saca de zonas donde ya no hay vida. Por eso, cuando empiezas a obedecer en lo pequeño, la incomodidad cambia de tono. No desaparece de inmediato, pero se vuelve más nítida. Ya no es confusión, es dirección. Ya no es ruido, es enfoque. Obedecer no siempre produce alivio instantáneo. A veces produce una soledad nueva. No porque estés solo, sino porque estás dejando de apoyarte en muletas que ya no te sostenían de verdad. Y esa transición se siente frágil.
Te vuelves más consciente de tus pensamientos, más atento a tus reacciones, más cuidadoso con lo que permites. En este punto, muchos esperan sentir una paz total como confirmación. Pero la paz profunda suele venir después de atravesar la incomodidad, no antes. Al principio, lo que llega es coherencia. Una sensación de estar haciendo lo correcto, aunque no sea lo más cómodo. Y esa coherencia, aunque no siempre tranquiliza, fortalece. El Espíritu Santo no te promete que todo será fácil cuando obedeces. Te promete que será verdadero. Y lo verdadero no siempre es liviano al comienzo, pero sí estable a largo plazo. Por eso, aunque al principio sientas incertidumbre, hay una firmeza interna que empieza a crecer. Esa firmeza se nota en cómo empiezas a decir no sin justificarte tanto. En cómo dejas de explicar decisiones que antes defendías con ansiedad. En cómo ya no necesitas convencer a nadie de lo que estás haciendo, porque sabes por qué lo haces. Esa seguridad no viene del orgullo, viene de la alineación. Obedecer también reordena prioridades. Cosas que antes parecían urgentes pierden peso. Otras que siempre postergabas se vuelven inaplazables. No por presión externa, sino por una convicción interna que se ha vuelto más fuerte que el miedo. En este proceso, es común sentir una mezcla de alivio y pérdida. Alivio por dejar de sostener lo que ya no encajaba. Pérdida por despedirte de estructuras, vínculos o hábitos que formaron parte de tu historia. Ambas emociones pueden coexistir, y no hay que negar ninguna. El Espíritu Santo no te pide que anules lo que sientes. Te pide que no permitas que lo que sientes gobierne tus decisiones. Porque si esperas a sentirte completamente seguro para avanzar, probablemente no avanzarás nunca. La seguridad total rara vez precede al cambio, suele ser su consecuencia. Cuando empiezas a caminar en coherencia, algo interesante ocurre, la incomodidad ya no se dirige a lo que dejaste atrás, sino a lo que aún no has alineado del todo. Se vuelve más específica, más precisa. Ya no te incomoda todo, te incomoda lo que todavía está fuera de lugar. Eso es señal de crecimiento. De que tu sensibilidad se ha afinado. De que ya no necesitas grandes sacudidas para darte cuenta de lo que no encaja. Ahora basta un pequeño desajuste para que lo notes. Y lejos de ser una carga, eso es una protección. El Espíritu Santo no te incomoda para mantenerte en tensión permanente, sino para entrenarte en discernimiento. Para que aprendas a detectar temprano lo que no conviene, lo que distrae, lo que desvía. Y cuanto más entrenado estás, menos doloroso se vuelve el ajuste. Obedecer también te vuelve más honesto contigo mismo. Dejas de maquillarte excusas. Dejas de llamarle proceso a lo que en realidad es evasión. Empiezas a reconocer cuando estás cansado y cuando estás resistiendo. Cuando necesitas descanso y cuando necesitas decisión. En este punto, muchas personas notan que su vida empieza a simplificarse. No necesariamente porque tengan menos responsabilidades, sino porque hay menos ruido interno. Menos contradicción. Menos lucha entre lo que saben y lo que hacen. Y esa simplificación trae una paz distinta, más sobria, más profunda. No es la paz eufórica de los comienzos, es la paz estable de quien está alineado. No depende de que todo salga bien, depende de que estés caminando con integridad. Y esa paz, aunque silenciosa, sostiene. El Espíritu Santo no te lleva a una versión perfecta de ti mismo, te lleva a una versión íntegra. Donde lo que piensas, sientes y haces empieza a ir en la misma dirección. Y cuando eso ocurre, la incomodidad pierde su carácter amenazante y se convierte en una aliada.
Porque ahora ya no aparece para confundirte, sino para corregirte a tiempo. Ya no te paraliza, te ajusta. Ya no te desgasta, te enfoca. Se vuelve una herramienta de crecimiento, no una carga constante. Si has llegado hasta aquí en el proceso, es probable que ya no quieras volver atrás. Aunque no todo esté resuelto, sabes que no hay marcha atrás real. Porque una vez que pruebas la coherencia, la incoherencia se vuelve insoportable. Y eso es una señal clara de transformación. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte para encajar. Ya no estás dispuesto a apagar tu conciencia para evitar conflictos. Ya no estás dispuesto a vivir dividido por dentro. El Espíritu Santo no te incomoda para dejarte a medias. Te incomoda hasta que te alineas. Y cuando te alineas, empieza una etapa distinta. No libre de desafíos, pero sí libre de la lucha interna que antes te desgastaba. Si hoy sientes que, a pesar de las dificultades, hay una firmeza nueva en tu interior, una claridad que no tenías antes, una convicción silenciosa que te sostiene, es porque la incomodidad ya cumplió parte de su propósito. Te movió. Te despertó. Te llevó a decidir. Y aunque el camino aún continúe, ahora ya no caminas dividido. Caminas consciente. Y eso cambia todo. Después de la decisión llega una etapa silenciosa, menos intensa por fuera, pero muy activa por dentro. No hay fuegos artificiales ni confirmaciones espectaculares. Hay, en cambio, una sensación de reajuste profundo. Como si todo se estuviera recolocando lentamente en su sitio. La incomodidad ya no grita, pero sigue presente, ahora como una vigilancia suave que cuida el proceso. En este punto, muchas personas se preguntan si están haciendo lo correcto, no porque quieran volver atrás, sino porque el camino nuevo aún no ofrece resultados visibles. Y ahí aparece una tentación distinta, dudar de la obediencia solo porque todavía no hay recompensas claras. Pero el cambio auténtico rara vez se valida de inmediato. Primero se asienta. El Espíritu Santo no construye sobre prisa. Construye sobre profundidad. Por eso, después del movimiento inicial, viene el tiempo de afirmación. Un tiempo donde lo importante no es avanzar rápido, sino mantenerse alineado. Donde no se trata de hacer más, sino de sostener lo que ya se decidió. Esta etapa puede sentirse extraña porque ya no estás en conflicto abierto, pero tampoco en plena claridad. Es un espacio de consolidación. Y aunque parece tranquilo, es exigente. Exige coherencia diaria. Exige atención a los detalles. Exige no volver a los viejos patrones por costumbre. Aquí es donde muchos retroceden sin darse cuenta. No porque renuncian al cambio, sino porque relajan la conciencia. Se permiten pequeñas incoherencias pensando que no son graves. Ajustes mínimos que parecen inofensivos, pero que poco a poco erosionan lo que se está formando. El Espíritu Santo, en esta etapa, ya no incomoda con intensidad, pero sí con precisión. Una frase que no encaja. Una decisión que no está alineada. Un impulso que antes pasaba desapercibido y ahora se siente fuera de lugar. No para condenarte, sino para afinarte. Vivir alineado no significa vivir tenso. Significa vivir atento. Y esa atención es nueva. Antes vivías reaccionando, ahora empiezas a responder. Antes te dejabas llevar, ahora eliges con más conciencia. Y eso cambia la forma en que te relacionas con todo. También cambia la forma en que te hablas a ti mismo. Hay menos autoengaño. Menos dramatización. Menos necesidad de justificar cada paso.
Empiezas a aceptar que no todo tiene que sentirse bien para ser correcto. Que hay decisiones que se sostienen por convicción, no por emoción. En esta etapa, el Espíritu Santo fortalece la raíz, no el fruto. El fruto vendrá después. Pero sin raíz firme, cualquier fruto es frágil. Por eso, aunque por fuera no parezca que pasa mucho, por dentro se está construyendo estabilidad. Es común que aquí aparezca una nostalgia silenciosa. No por lo que era malo, sino por lo que fue familiar. Hay recuerdos, dinámicas, incluso versiones de ti mismo que ya no volverán. Y aunque sabes que el cambio fue necesario, el corazón necesita tiempo para soltar del todo. Esa nostalgia no es un error. Es parte del proceso de maduración. Lo importante es no confundirla con señal de retroceso. Extrañar no significa equivocarse. Significa que estás cerrando ciclos de verdad, no solo superficialmente. El Espíritu Santo no te apura a olvidar. Te acompaña a integrar. A tomar lo aprendido, lo vivido, lo superado, y colocarlo en su lugar correcto. Sin idealizarlo. Sin negarlo. Sin repetirlo. En esta etapa también se redefine la paciencia. Ya no es la paciencia pasiva de esperar a que algo cambie, sino la paciencia activa de sostener lo que ya cambió aunque aún no se vea todo. Es una paciencia más madura, menos ansiosa, más firme. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante ciertas provocaciones. Que hay cosas que antes te sacaban de eje y ahora no. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque estás más centrado. Más anclado. Menos dependiente de estímulos externos. Eso no significa que no haya momentos de duda. Los hay. Pero ahora la duda no te paraliza. Te lleva a revisar, a ajustar, a reafirmar. No te arrastra de vuelta al caos, te devuelve al centro. El Espíritu Santo trabaja mucho en este centro. En la coherencia silenciosa. En la fidelidad cotidiana. En las decisiones que nadie ve, pero que sostienen todo lo demás. Porque es ahí donde se define si el cambio fue emocional o estructural. Hay una paz nueva que empieza a asomarse. No constante, no eufórica, pero real. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que ya no estás huyendo de lo que sabes. Que ya no estás dividido por dentro. Que estás caminando en la misma dirección que tu conciencia. Esa paz no elimina los desafíos, pero los vuelve manejables. No borra las preguntas, pero te permite convivir con ellas sin angustia. No garantiza certezas absolutas, pero sí una sensación de integridad que antes no tenías. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo importante: la incomodidad inicial no era el problema, era la puerta. El verdadero problema era quedarse donde ya no había vida. Y una vez que cruzas esa puerta, aunque el camino sea exigente, ya no quieres volver atrás. El Espíritu Santo no te llevó hasta aquí para dejarte a medias. Lo que empezó con una incomodidad se está convirtiendo en discernimiento, en firmeza, en claridad progresiva. Y aunque todavía falten etapas, la base ya es distinta. Si hoy te encuentras en este punto, donde ya decidiste, ya soltaste, ya cambiaste, pero aún no ves todo claro, no te desesperes. No estás estancado. Estás afirmándote. Estás aprendiendo a caminar desde otro lugar. El crecimiento real no siempre se nota en lo externo. A veces se nota en lo que ya no te domina. En lo que ya no te arrastra. En lo que ya no necesitas para sentirte en paz. Y eso, aunque silencioso, es una transformación profunda.
Llega un punto en el proceso en el que empiezas a darte cuenta de algo fundamental, ya no necesitas que la incomodidad te empuje con fuerza. Algo dentro de ti ha aprendido a reconocer el rumbo sin tanto conflicto. No porque todo sea sencillo, sino porque tu interior ha sido entrenado para responder con mayor honestidad. La transformación ha hecho su trabajo silencioso. Ahora, cuando algo no está alineado, no necesitas una sacudida intensa para notarlo. Basta una ligera tensión interior. Una señal breve. Una pérdida mínima de paz. Y eso es una señal clara de madurez. Ya no dependes del choque, dependes del discernimiento. El Espíritu Santo no te forma para vivir permanentemente incómodo. Te forma para vivir consciente. Para que seas capaz de detectar a tiempo lo que no conviene, sin necesidad de atravesar crisis profundas. La incomodidad fue el lenguaje inicial. La claridad es el lenguaje que viene después. En esta etapa, muchas personas notan que su vida exterior empieza a reflejar lo que ya ocurrió por dentro. No de manera espectacular, sino progresiva. Las decisiones se vuelven más simples. No porque haya menos opciones, sino porque hay más claridad. Sabes lo que no quieres, y eso reduce el ruido. Empiezas a elegir con menos culpa. A soltar sin dramatizar. A avanzar sin mirar atrás con ansiedad. No porque no te importe lo que dejas, sino porque entiendes que no todo lo que fue importante tiene que acompañarte siempre. Hay una libertad nueva en eso. No la libertad impulsiva de hacer lo que quieres, sino la libertad profunda de no estar atado a lo que ya no eres. De no tener que sostener personajes. De no tener que justificar incoherencias. De no tener que apagar tu conciencia para encajar. El Espíritu Santo no te llevó por este proceso para hacerte más rígido, sino más íntegro. Más estable. Más auténtico. Y esa autenticidad se nota en cómo te mueves por la vida. Ya no reaccionas tanto. Ya no te defiendes de todo. Ya no interpretas cada tensión como una amenaza. La incomodidad, que antes te asustaba, ahora te educó. Te enseñó a escucharte. A detenerte. A revisar. A ajustar. Y una vez aprendido eso, su función cambia. Ya no domina el proceso, lo acompaña. También empiezas a comprender que no todo malestar es señal de error. Hay cansancios que vienen del crecimiento, no del desorden. Hay silencios que vienen de la profundidad, no de la ausencia. Y hay pausas que no son retrocesos, sino consolidaciones. Esta comprensión trae descanso. No el descanso de quien abandona, sino el descanso de quien confía. Confía en que el proceso no fue en vano. Confía en que el cambio no fue superficial. Confía en que, aunque aún queden desafíos, la base ya no se mueve con facilidad. Es posible que aún enfrentes momentos de incomodidad. Eso no desaparece del todo. Pero ahora sabes leerla. Sabes cuándo es una invitación a ajustar y cuándo es solo parte natural del crecimiento. Ya no te confunde tanto. Ya no te paraliza. El Espíritu Santo no te promete una vida sin tensiones, te promete una vida con dirección. Y cuando hay dirección, incluso las tensiones tienen sentido. Incluso los momentos difíciles se vuelven transitables. Incluso las dudas no te sacan del camino. En esta etapa final del proceso, se redefine también tu relación con el tiempo. Ya no tienes tanta prisa. No porque te hayas conformado, sino porque entiendes que lo profundo no se construye a la carrera. Que hay cosas que necesitan madurar sin presión. Aprendes a esperar sin ansiedad. A avanzar sin forzar.
a confiar sin controlar. Y eso es una señal clara de que algo cambió en tu interior de forma real. No solo aprendiste a soltar, aprendiste a sostener de otra manera. Miras atrás y reconoces la incomodidad inicial con otros ojos. Ya no la ves como una amenaza, sino como el punto de inflexión. El momento en que algo dentro de ti se negó a seguir viviendo en automático. El instante en que tu conciencia despertó. Y aunque no todo esté perfecto, sabes que ya no estás dormido. Ya no estás anestesiado. Ya no estás fingiendo paz donde no la había. Estás caminando con más verdad. Y eso, aunque no siempre se sienta fácil, es profundamente liberador. El Espíritu Santo no te incomodó para destruirte, te incomodó para reconstruirte desde un lugar más honesto. Y ahora que esa reconstrucción está en marcha, empiezas a experimentar una paz distinta. No una paz frágil, sino una paz que convive con la realidad. Es una paz que no depende de que todo salga bien, sino de saber que estás alineado. Que no te estás traicionando. Que no estás ignorando lo que sabes. Que no estás huyendo de lo que se te mostró. Esa paz no hace ruido, pero sostiene. No llama la atención, pero permanece. Y cuando llega, te das cuenta de que todo el proceso valió la pena. Si hoy te reconoces en este punto, no minimices lo que atravesaste. No fue casual. No fue exageración. No fue autosugestión. Fue un llamado interno a crecer. Y respondiste. Aún habrá decisiones. Aún habrá ajustes. Aún habrá momentos de tensión. Pero ya no caminas a ciegas. Caminas despierto. Y eso marca una diferencia profunda. El Espíritu Santo no busca que vivas cómodo todo el tiempo. Busca que vivas alineado. Y cuando la alineación se vuelve hábito, la incomodidad deja de ser un problema y se convierte en una guía ocasional. Lo que antes dolía ahora enseña. Lo que antes confundía ahora orienta. Lo que antes te frenaba ahora te afina. Y así, sin grandes anuncios ni finales dramáticos, el proceso cumple su propósito. No te convirtió en alguien distinto por fuera, te devolvió a alguien más verdadero por dentro. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti supo que necesitaba escuchar estas palabras hasta el final. No para entretenerse, no para distraerse, sino para comprender lo que está ocurriendo en lo profundo de tu interior. Esa incomodidad que sentiste, ese desajuste que no sabías explicar, no fue una señal de pérdida, fue una señal de despertar. A veces Dios no cambia primero lo que nos rodea, porque antes necesita cambiar la forma en que habitamos nuestra propia vida. Y cuando eso sucede, no siempre se siente cómodo. Se siente verdadero. Se siente urgente. Se siente necesario. La transformación real no empieza cuando todo está claro, empieza cuando decides no seguir ignorando lo que ya sabes. Si hoy algo en ti se movió, si sentiste que estas palabras describían lo que llevas tiempo viviendo en silencio, no lo minimices. No lo apagues. No vuelvas a anestesiar esa voz interior. Permite que el proceso continúe. Permite que la transformación avance sin resistencia. Porque cuando Dios incomoda, no es para dejarte a medias. Es para llevarte a un lugar más íntegro, más consciente, más alineado con quien estás llamado a ser. Y aunque el camino no siempre sea fácil, es un camino que libera, que ordena y que devuelve la paz desde dentro. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, transfórmame. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe.
Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.